Hola, seguimos con la química del carbono. En el vídeo anterior vimos las características de los compuestos orgánicos, los tres primeros puntos del índice, y ahora vamos a ver el último punto, las reacciones que pueden ocurrir con estos compuestos orgánicos. Vamos a ello. Tenemos estos tipos de reacciones. Reacciones de sustitución, de adición, de eliminación, de combustión y de condensación. Vamos con las primeras. Las reacciones de sustitución significa que se sustituye un átomo por otro. Tenemos, por ejemplo, el átomo X y se cambia por el átomo Y. Sale X, entra Y. Ejemplos: metano y bromo. Sale hidrógeno, entra bromo. Se ha intercambiado, ha habido una sustitución. Esta reacción se llama halogenación porque entran halógenos. Bromo, aquí tengo un ejemplo con cloro. Acordaros que los halógenos son diatómicos, entonces entra solo un átomo y el otro átomo de bromo, en este caso, o cloro aquí, con el hidrógeno, pues va a formar el ácido bromhídrico o el ácido clorhídrico. Otro tipo de reacciones de sustitución es cuando sustituimos un alcohol por halógeno. Por ejemplo, aquí tenemos un alcohol, sale el grupo funcional alcohol y entra el halógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué se va a formar con el grupo OH y el hidrógeno? ¿Qué se va a formar siempre aquí? Agua, ¿vale? Ejemplo, etanol más cloruro de hidrógeno, pues entra el cloro y tenemos agua. Otro tipo. Cuando ya tenemos unos compuestos halogenados, pues podemos hacer otro tipo de reacciones de sustitución. Por ejemplo, aquí esta X representa un halógeno. Le añadimos un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Pues entra el grupo OH y sale el halógeno. Ejemplo, el cloroetano. El OH entra y tenemos un alcohol como producto y el cloro con el potasio pues me forman la sal. Entonces tenemos el primer caso, hemos dicho, formación de alcoholes. Formación de aminas con amoníaco, ¿vale? Entra la amina y sale el halógeno. Formación de nitrilo con el ácido cianhídrico. Formación de éteres con un alcohol, ¿vale? Entonces fijaros, una cadena con un halógeno, una cadena con un alcohol. Y por último, formación de ésteres. Reacciona un halógeno con un ácido carboxílico, ¿vale? Entonces aquí sale este hidrógeno, se sustituye este hidrógeno por esta cadena que entra aquí, ¿vale? Fijaros. Vamos a ver ahora reacciones de sustitución en los compuestos aromáticos. Sustituimos el hidrógeno por un cloro, se le añade cloro, se le añade bromo. Aquí esto que tenemos la flecha, recordad que son catalizadores. Y aquí metemos una cadena. El hidrógeno se sustituye pues por una cadena. La sulfonación es que entra el hidrógeno sulfito. ¿Vale? Aquí fijaros que es ácido sulfúrico, el benceno reacciona con el ácido sulfúrico, se sustituye un hidrógeno por el hidrógeno sulfito. La nitración reacciona con el ácido nítrico y entra el nitro y nos da el nitrobenceno. Vamos al siguiente tipo, reacciones de adición. Aquí no se intercambian átomos, no entra uno y sale otro. Aquí simplemente entra un reactivo. Esta reacción es muy característica de alquenos y de alquinos, ¿vale? Fijaros, tenemos un doble enlace o un triple enlace. Y entonces adiciono hidrógeno. ¿Qué pasa? Va a entrar un hidrógeno en este carbono, un hidrógeno en el otro y entonces desaparece el doble enlace. Aquí, como tengo un triple enlace, tengo que meter dos hidrógenos para que desaparezca. Si ponemos solamente un hidrógeno, aquí se me quedará un doble enlace.
pasa de triple a doble. ¿Que añado 2? Pues pasa de triple a doble y de doble a simple, se queda en enlace simple. Podemos adicionar también halógenos, cloro, bromo, y lo mismo, tengo que tener un doble enlace o un triple enlace. Si añado a un triple enlace 2, pues van a entrar 2 átomos de bromo aquí y 2 átomos de bromo aquí, y tenemos este compuesto halogenado. Fijaros que aquí estamos adicionando bromo, hidrógeno, ¿vale? 2 átomos de hidrógeno, uno para cada carbono, o 2 átomos de bromo, uno para cada carbono. Pero imaginaros que tenemos que adicionar un bromuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno. En uno de los átomos va a entrar el bromo y en otro va a entrar el hidrógeno. Pero ¿cómo decidimos en cuál entra cada uno? Pues lo dice la regla de Markovnikov. ¿Qué me dice? Que en la reacción de adición de un reactivo donde tengamos hidrógeno y otra sustancia, por ejemplo el cloro de hidrógeno, por ejemplo aquí que añadimos en uno de los átomos hidrógeno y en el otro el OH, cuando estamos adicionando eso a un doble enlace, el producto mayoritario va a ser donde el hidrógeno se una al átomo de carbono que al principio ya tenía mayor número de átomos de hidrógeno. Vamos a verlo, aquí tenemos el buteno. Vamos a observar los 2 átomos de carbono que tienen el doble enlace. En el número 1, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. En este, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 1. Entonces aquí el átomo de hidrógeno va a ir al átomo de carbono donde inicialmente había más átomos de hidrógeno, aquí. Y entonces, ¿dónde va a ir el bromo? Al otro átomo de carbono. Fijaros, este CH2 se convierte en un CH3, el hidrógeno ha entrado aquí. Cuando adicionamos agua, acordaros que el agua es hidrógeno más OH. Entonces voy a adicionar a uno de los átomos de carbono el hidrógeno y al otro el OH. Voy a formar alcoholes. Según la regla de Markovnikov, ¿dónde va a ir el hidrógeno? Pues al átomo de carbono que inicialmente tenía más átomos de hidrógeno, es decir, aquí. ¿Y dónde va a ir el otro? Aquí. El alcohol va a ir aquí. Fijaros en el producto. Pasamos a la polimerización. Si tenemos alquenos con un catalizador, van a formar cadenas llamadas polímeros, que son cadenas muy largas. Aquí tenemos, por ejemplo, el eteno, que con un catalizador pues forma el polietileno, que simplemente esa cadena n veces, es decir, una cadena muy larga. Bueno, vamos a ver las reacciones de eliminación. ¿Qué significa? Pues aquí la molécula pierde átomos, siempre de posiciones continuas, y origina un enlace múltiple. Aquí, lo mismo que antes teníamos la regla de Markovnikov, aquí tenemos la regla de Seitfeld. Aquí lo mismo, el hidrógeno sale del carbono que tiene menos hidrógenos. Deshidratación de alcoholes. Siempre en medio ácido. Fijaros que encima de la flecha me pone que hay ácido sulfúrico y se calienta. Entonces tengo un alcohol, de este carbono perdemos, eliminamos el OH y del otro tiene que salir un hidrógeno. Entonces con el OH y el hidrógeno se forma el agua y en la molécula carbonada que teníamos se nos forma el doble enlace. En la siguiente lo mismo, vemos que tenemos un ácido, medio ácido, y aquí tengo un alcohol. Pues entonces aquí va a salir el alcohol, que me va a formar agua con un hidrógeno. Pero fijaros, ¿de dónde va a salir el otro hidrógeno? Porque se me puede formar un doble enlace hacia la izquierda, aquí o aquí, según salga el hidrógeno de aquí o de aquí. Pues según la regla de Seitfeld, el hidrógeno sale del carbono que tiene menos hidrógenos. ¿Quién es? ¿Este o este? Va a ser este, o sea que el doble enlace, fijaros que se forma aquí y no en este carbono de aquí. El alcohol con ese hidrógeno que se pierde, recordamos que forma agua, ¿vale? Entonces la deshidratación
es la pérdida de una molécula de agua. En este último ejemplo, pues tenemos el alcohol y los demás carbonos, los carbonos adyacentes, pues tienen los mismos hidrógenos, o sea que da igual en cuál lo formemos. Otra reacción de eliminación es la pérdida de un halógeno, deshidrohalogenación. Esta tiene que ocurrir en medio básico, ¿vale? Tengo el cloropropano en un medio básico, un hidróxido siempre. Entonces, ese cloro desaparece y un hidrógeno de aquí es lo que me forma el cloro de hidrógeno. Entonces ahí se forma pues ese doble enlace. Las reacciones de combustión ya las sabemos, la hemos usado varias veces. Un compuesto orgánico reacciona con oxígeno y siempre forma dióxido de carbono y agua. Aquí lo muy importante es que ajustemos esta reacción. Y las reacciones de condensación, por último, pues tiene lugar cuando dos moléculas orgánicas se unen eliminando otra molécula pequeña. Normalmente es una molécula de agua, ¿vale? Fijaros aquí cómo formo aquí una molécula de agua. Pues de aquí va a salir el OH. ¿Y qué tiene que salir de la otra molécula? Un hidrógeno. Entonces con estos dos formamos el agua y lo demás se condensa, se une, ¿vale? Fijaros aquí el propanoato. Este propanoato está aquí y de la otra molécula esto, ¿vale? Entonces tenemos el propanoato de etilo y esa molécula de agua que repito que sale de aquí, de este OH y de este hidrógeno. Y en este lo mismo, el alcohol con este hidrógeno forma la molécula de agua y entonces este metanoato se une a esto y tenemos el metanoato de etilo. Bueno, pues con esto terminamos el tema de química orgánica. Vamos a hacer ejercicios.